Muy bien. Vamos a ver lo que estamos. Miércoles 27. Miércoles 27 de noviembre, acá ya terminamos el mes. Gracias a Dios. Que viene Navidad, Año Nuevo, Reyes. Y acaba de pasar el día de Acción de Gracias. Algunos en México lo festejan, otros no. Pero siempre es bueno dar gracias a Dios todos los días. Y aquellos que festejaron el día de Acción de Gracias, pues qué bueno. Yo no me acuerdo. Pero digo gracias a Dios de todas maneras. Todos los días hay que darle gracias al Señor. Y vamos a leer Mateo capítulo 13, es la reunión de oración número 13 de este miércoles. Vamos a ver la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos aquí el propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. O sea, a los discípulos, a los que les seguían. Y también a nosotros, los que seguimos a Jesús, también nos es lícito, permitido saber los secretos del reino de los cielos cuando caminamos con el Señor. Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo no se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo les sane. Yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es ahí el Señor también habla: bienaventurados a los que estaban con el Señor. Ahí también nosotros, y nosotros no hemos visto ni escuchado directamente la palabra del Señor de sus labios, pero la leemos. En nuestros oídos dice: tus oídos también son bendecidos, son benditos. Tus ojos y tus oídos, ojos de aquellos que vieron y ojos de aquellos que oyeron de los labios del Señor. Pero nosotros lo estamos escuchando cuando leemos también. Y lo percibimos con nuestros ojos y lo damos a nuestra mente. Y cuando creemos de corazón, el Señor empieza a hacer su obra en nuestras vidas. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas
ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sí? Aquel que escucha la palabra y cae en buena tierra. Y nosotros seguimos el camino del Señor y nosotros somos buena tierra. Pero si una persona oye la palabra del Señor, pero se aleja después o se va tras las riquezas, dice que son como aquella semilla que cae en la piedra, aquella que se aleja de Dios, que no tenía buena raíz, sino que vino un tiempecito y no se alejó. Y después viene otro tiempecito y no se alejó. Cae y se entierra. Pero aquellos dicen que donde la semilla cae en espinos son aquellos que les llaman más la atención las cosas del dinero. Por eso dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque nuestros ojos tenemos que estar fijos, pero en Dios. Y el Señor sí nos da también el fruto de nuestro trabajo. Aquí en México, pues como muchos países, nos pagan con dinero. Pero nosotros debemos, decíamos en una ocasión anterior, que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo también, y a administrar los dinero, porque es fruto de una bendición que es el trabajo. La parábola del trigo y la cizaña, y se le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Por qué sale cizaña? Pues sería otra, la semilla, no era trigo, cebada, pero salió cizaña también. Y esta cizaña se dice que vino el enemigo del dueño. ¿Quién es el enemigo de nosotros? El enemigo del Señor Jesús, el enemigo de Dios. Entonces es el diablo. Dice que él vino y puso la cizaña para que salieran otras cosas, no nada más el fruto del Señor, no nada más el fruto. Dice, él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? O sea, la cizaña. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi mano. Hasta entonces dice: vamos a recoger. Y cuando habla de cizaña y trigo, habla de aquellos, la cizaña es aquellos que van a ser, que están en una congregación, de aquellos que dicen: yo sí amo a Dios, amo a Jesús, yo soy cristiano, yo soy de Dios, yo creo en lo que dice el Señor, pero su corazón está lejos de Dios. Por sus frutos los vamos a conocer. Y aquellos que son trigos son aquellos que sí sirven a Dios de corazón, porque el Señor conoce nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, la conoce el Señor. Entonces el Señor sabe perfectamente quién es cizaña y quién es trigo. Y él dice: no, espérate. ¿Por qué? Porque a todos nos ama el Señor, tanto a la cizaña como al trigo. Y espera que la cizaña se convierta en trigo, que le acepte y viva como trigo, como tal, como hijo de Dios. Pero si no es así, dice que a su tiempo la va a cegar. A su tiempo la va a cegar, la va a cortar y va a apartar la cizaña por un lado y la va a quemar. Y el trigo la va a poner en el granero. O sea, ponerla allá en los cielos. A eso se refiere esta parábola. Luego dice la parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas.
La semilla de mostaza es muy pequeñita, la más pequeña de todas las semillas. Pero se hace árbol. Tal es así que vienen los pájaros y hacen nido en ella. Entonces, la parábola de la semilla de mostaza que el Señor habla aquí es que nosotros, si tuviéramos fe con un granito de mostaza, el Señor nos va a usar. El Señor va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Si creemos y tenemos fe con un granito de mostaza. Mucha gente, yo tengo mucha fe. De perdida con un granito de mostaza. ¿No? Porque si no es tanta la fe, entonces ni siquiera con un granito de mostaza tenemos fe. Si tenemos fe con un grano de mostaza, le diremos a una montaña, a un cerro, se refiere a los problemas, las situaciones de la vida que vienen, y le diremos: quítate, échate a la mar, quítate el problema, resuelve en el nombre de Jesús. Y si van a resolver. O aquella enfermedad, vete y se iba a ir, o iba a sanar. Pero si necesitamos que el Señor nos aumente la fe, es porque todavía no hemos llegado a la estatura de un granito de mostaza. La mayoría en el mundo no tenemos fe como un grano de mostaza. Qué bueno fue. Pero si fuera así, hubiera muchos milagros. El Señor se movería en muchos hogares, en muchos corazones. Y no viviría la gente como vive. Mucha gente apartada de Dios, hablando otras cosas que no convienen delante de Dios. Hubiera mucho amor en los hogares, hubiera perdón, hubiera abrazos sinceros, nos apoyaríamos unos a otros, no hubiera guerras como ahorita. Si tuviéramos fe, como un granito de mostaza. Otros serían la parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El uso que Jesús hace de las parábolas. Entonces, la parábola de la levadura, ¿qué hace la levadura? Se hincha. Dice que la guardó en ¿cuántos? La levadura dice que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Se levantó. Hasta que ya fue listo para hornear. Después de hornearse, comer. Pero si no, si este pan que hizo esta mujer no se leuda, entonces no es cierto que la levadura sirve. Por eso dice el Señor también que por nuestros frutos nos va a conocer la gente. Y nos va a decir: sí es cierto, tú amas a Dios. Sí es cierto, tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque se ve nuestro fruto. En este caso el pan se ve que se hincha esa levadura. Sí tiene levadura. Sí dio el fruto. Ya está lista para hacer un pan. Nosotros también. Nuestros frutos de hijos de Dios y de hijas de Dios se van a ver. Y el Señor es el que nos mide y que nos pesa. ¿Qué hacen con el pan? También lo miden y lo pesan. ¿Verdad que sí? He visto cuando lo miden y lo pesan. Qué curioso, ¿no? Pues igual el Señor. Un día a todos nos va a medir y nos va a pesar. A ver si lo que hemos hecho y lo que hemos hablado coincide con lo que Él dijo que hagamos. Que estuviéramos cerca del Señor. Y más en este tiempo que vemos guerras y rumores de guerras. ¿No? Se dice que estamos a la antesala de una guerra muy grande, pero son rumores de guerra. Todavía no es. Y nosotros tenemos que estar orando para que eso se acabe. Se dice que Israel y el Líbano parece ser que ya no van a tener guerra. Qué bueno. Que van a firmar un tratado de paz. Qué bueno, gracias a Dios. Pero está la Unión Soviética, Rusia, y con todas las repúblicas que están a favor de ellos, que están peleando en Ucrania.
y Ucrania está apoyado por otros países, incluyendo Estados Unidos e Inglaterra, España y todos los de la Unión Europea. Y unos pues no quieren guerra. Los pueblos, si a una persona de un país le pregunta, que no sea el presidente o el primer ministro, si le preguntan ¿quieren guerra? Va a decir que no. ¿Y nosotros queremos guerra? No queremos guerra. Entonces, que Dios toque el corazón de estas personas y la mente de estas personas. ¿Para qué? Para que no decidan por los demás. Y que haya paz en el mundo. Que haya paz. El uso que Jesús hace de las parábolas, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Por eso el Señor así le hablaba en parábolas a la gente, pero para que no entendí. ¿No? Pero los discípulos sí le preguntaban. Y el Señor les decía, a ustedes les ha revelado. Dios les ha sido revelado por el Padre de las cosas. Pero a ellos no. Ellos no. Lo dice Jesús, explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Él es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. ¿Quiénes son los hijos del reino? ¿No? Hijos del reino. Y los otros son los hijos del mal, la cizaña. Lo dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice lo que le espera la cizaña. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Más claro que el agua. Y son palabras de Jesucristo. Luego viene el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Quiénes somos el tesoro escondido? En un campo es el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dice la palabra de Dios que los niños, dice cuando nacen, dice que son joyas del Señor. Y son herencia de Dios. Herencia de Jehová, dice una versión. Otra versión dice herencia de Yahvé. O herencia del Señor, dice otra versión más moderna. Son herencia de Dios nuestros hijos. Y nosotros también, refiriéndonos por ejemplo a la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? ¿Cuántas mujeres virtuosas hay aquí? Ándale. Levanta la mano a la mujer virtuosa de su casa. Yo no puedo levantar la mano porque las mujeres virtuosas dicen, ¿quién la hallará? Pues su valía, precio, supera al de las piedras preciosas. Así que nosotros somos un tesoro escondido para el Señor. Pero el Señor mismo también es nuestro gran tesoro que nosotros tenemos. Y Él nos ha comprado a nosotros porque somos un tesoro. Dice, Él debe ser siempre nuestro tesoro. Pero para Él nosotros somos un apreciado tesoro. Nosotros. Por eso Él se despojó en lo que tenía en los cielos.
y vino aquí a hacerse carne y a morir por nosotros. Porque nosotros somos su especial tesoro. Por eso dice que lo compró. Además, ese reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Y el campo qué sería? Es el mundo. ¿Y quién es el tesoro escondido en nosotros? El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Entonces el Señor nos toma, dice que los que son míos, dice el Señor, nadie lo va a arrebatar de mi mano. Así que no tengamos miedo, no tengamos pendiente de que algo nos pase cuando estamos en el camino del Señor, sino que somos parte del reino de los cielos, somos del Señor. Entonces dice la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuántas perlas preciosas hay aquí? Todas son perlas preciosas. Y el precio que el Señor pagó fue su propia vida. A precio de sangre, dice la palabra. Así nosotros valemos tanto para el Señor. Y Él dice que enmudeció, no habló, sino que como oveja fue llevado al matadero. Y enmudeció, porque por causa de nosotros, porque lo que iba a lograr era el mayor tesoro para Él y lo sigue siendo nosotros. Dice la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vean que es semejante a la cizaña y al trigo. Como el que le echa una red y se trae todos los peces malos y peces buenos, peces que podemos comer muy rico, pero peces que también tienen veneno. Y hay, ¿verdad que sí? En Japón se comen el pez globo, pero tienen que ser muy cuidadosos al prepararlo. Dice que aún la carne, cuando se prepara y tienen cuidado, todavía sabe. Miren qué venenoso es el pez. Entonces, así hay también, refiriéndose a la humanidad. Echan a redes todos, pero los mismos ángeles van a apartar a los que son buenos de los que son malos. A veces escuchamos, es que Dios es muy bueno. Dios es muy bueno, es cierto. Pero Él te da tiempo para arrepentirte y para seguir sus caminos. Y esta parte de la Biblia pocas veces se lee. Y esta es la verdad. De que un día va a venir el Señor por su iglesia. Y un día va a ser el juicio. Y todos vamos a estar enfrente de ese juicio, frente del gran trono. Y el único que puede abrir los libros es el Señor. Y entonces se va a cumplir esto. Que se va a apartar a aquellos malos, porque así dice la Biblia que son malos. Y que son hijos del diablo. Porque el diablo los usa. Así dice ahorita el hijo nuestro. Y va a apartar a aquellos que son buenos y los va a poner con él, con el Señor. ¿Y quiénes van a hacer eso? Los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Sí, ¿verdad? Los ángeles, ellos no lo hacen. Y son parte del reino de los cielos, los ángeles. Le dice tesoros nuevos y viejos. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Luego viene Jesús en Nazaret. Cuando está Jesús en Nazaret, sabemos que Jesucristo, Él
se crió en Nazaret y ahí fue él carpintero. ¿Vale? Y Jesús regresa a Nazaret, por eso dice Jesús en Nazaret. Jesús era un nazareno, también lo hemos comentado aquí. Él llevaba el nazareato y traía el pelo largo y la barba, porque él era nazareno. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Por qué? Porque ellos, muchos lo conocían. Y fue a la sinagoga de los de su tierra, de Nazaret, y les empezó a enseñar igual como les enseñaba allá en Jerusalén y en otras partes donde ella había estado. ¿No es este el hijo del carpintero? Se preguntaban unos con otros. ¿No es este el hijo de José el carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? La semana pasada decíamos, ¿no?, que muchas personas piensan que Jesús no tenía hermanos. ¿Sí tiene hermanos? Porque José no conoció a María hasta que María concibió a Jesús, que fue el primogénito, el primero, el mayor de los hermanos. Pero no era hijo de José, sino del Espíritu Santo. Y José la recibió como mujer cuando un ángel le habló en sueños a él. Que la recibiera María como su mujer, que no tuviera miedo, no tuviera pendiente, porque José la quería dejar. ¿Se ven eso? La quería dejar y no quería infamarla, dice la palabra. Eso viene en Mateo 1, la primera reunión que tuvo. La quiso dejar para no infamarla, pero el ángel del Señor le habló en sueños y dijo: no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que ella espera del Espíritu Santo es. Y es por eso que José, cuando despertó, empezó a pensar y pues tomó en cuenta que Dios era el que estaba interviniendo en María, que no era cosa de hombre, sino del Espíritu Santo. Y después, ya que concibió a Jesús, en un momento dice: mira que parió, sabemos que nació en un pesebre el Señor, en Belén de Judea, y dice: no nació en Nazaret, nació en Belén. Después de un tiempo, entonces José conoció a María. Así dice la Biblia: José conoció a María. La conoció. Y tuvo, ¿cuántos muchachos mencionamos? 4. Tuvo a Jacobo, a José, a Simón y a Judas. Eran sus hermanos. ¿Okay? Y unos también estaban con él, que eran los también discípulos. Eran discípulos. Bueno, estaban con él. Entonces ahí estaba María. No se llama María, esa es su madre, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, porque la gente de Nazaret sabía quién era. José el carpintero y Jesús el hijo de José el carpintero, y que tenía otros 4 hermanos. Dice: y no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Tienen hermanas? También. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo milagros como en otras partes. Hizo muchísimos milagros, pero no hizo tantos ahí en Nazaret, porque no creían en él. Por eso nadie es profeta en su propia tierra. Mucha gente dice: ¿qué no va a andar usando Dios? ¿Por qué va a ser hijo de Dios? Así decía la gente. Por eso Jesús no hizo muchos milagros. Qué tristeza, ¿no? No le reconoce
reconocieron como tal. No creían en Jesús. Le veían como un chamaco que creció ahí. Y Jesús ya tenía 30 años o más cuando llegó a Nazaret. Ya era un hombre mayor. Pero pues tenía el chorrito de hermanos y hermanas, más chicos que. Muy bien, pues este es el capítulo número 13, que son las parábolas que Jesús empezó a predicar a los discípulos también, pero también a aquellos que le seguían. Él les hablaba en parábolas. ¿Para qué? Para que no entendieran los que le seguían, pero a los discípulos se las explicaba. Y ellos sí la entendían después. Al principio tampoco la entendían los discípulos. Y después, ya que le explicaba, decían, y veían la analogía entre una y otra, la semejanza entre una y otra. Pero tenía que explicárselas poco a poco el Señor. La parábola del sembrador, el propósito de las parábolas, y Jesús explica la parábola del sembrador, que ahorita ya la comentamos, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, la parábola de la levadura, el uso que Jesús hace de las parábolas cuando las predicaba a la gente en general. Cuando Jesús explica la parábola de la cizaña, se las explica a los discípulos, a los apóstoles. El tesoro escondido, nosotros somos el tesoro escondido del Señor. La perla de gran precio, usted es la perla de gran precio, pero para nosotros el gran tesoro tiene que ser el Señor Jesús. Es lo más maravilloso del Señor, que nos ha pasado en esta tierra, haber conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La perla de gran precio, pues también nosotros somos esa perla, pero Él es la gran perla, la perla de gran precio también. La red, que es algo semejante a el trigo y la cizaña, que se avienta la red y salen y vienen todos los peces, y unos son buenos y otros son malos. Y vienen los tesoros nuevos y viejos, y Jesús también en Nazaret, cuando les habla a su propia gente de su tierra, dice aquí esta palabra, los de su pueblo de Nazaret. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, todo el capítulo 13, un capítulo larguito, pero cuando lo comentamos, lo leemos y lo escudriñamos, nos vamos a aquel lugar, viajamos un ratito. Vamos a orar al Señor, vamos a ponerlo de pie, vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, tarde-noche, Señor, gracias, porque nos permite estar juntos, reunidos, para escudriñar, Señor, para leer tu palabra, tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por este capítulo, Señor, que nos enseña a nosotros que viene el tiempo, Señor, en donde se tendrá que cumplir estas parábolas, Señor. La parábola de la cizaña y del trigo, la parábola de la red, Señor, y cada una de ellas, Padre eterno, tú las vas a hacer, Señor, tú vas a hacer que se cumplan, pero lo que tú deseas, Señor, cuando dice esta parábola, que no arranque la cizaña, es que aquellas personas que todavía no se deciden a amarte a ti, Señor, a aceptarte como su Señor y Salvador, lo hagan también, Señor. Para que esa cizaña se convierta en trigo también, Señor. Y sea bueno, Señor, y se cumpla tu palabra, que esta semilla ha caído en buena tierra, Señor, y dará fruto al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1, dice tu palabra. Y en esta tarde, Señor, oramos para que cada uno de nosotros perseveremos, Señor, en tu camino. Que seamos esa semilla que cayó en buena tierra, Señor, siempre, Padre eterno. Que busquemos tu rostro, que busquemos tu presencia, que nos bendigas todos los días, Señor. Que seas con nuestra familia, que seas en cada uno de nuestros trabajos, de nuestros negocios, que seas con nosotros, Señor.
y que nos bendigas y nos protejas y nos prosperes en todas las cosas. Pero sobre todo prospéranos, Señor, espiritualmente, que prospere nuestra alma en tu presencia, Señor. Que anhelemos buscar tu rostro, que te demos gracias por los alimentos todos los días, Señor, y cuando nos acostemos te demos gracias por el día que tú nos prestas y en la mañana te demos gracias por el nuevo día, Señor, que vivimos. Y que nos acordemos de ti siempre cuando vamos en el camino y cuando regresamos, Señor, te demos gracias por todas las cosas. Vemos, Señor, las señales, vemos lo que está pasando, que hay guerras, que hay rumores de guerras, que hay plagas, que hay peste, que hay, Señor, temblores en muchas partes, y mucha gente no se preocupa por acercarse a Dios, Señor, sino que va tras otras cosas y vive por vivir, como dice tu palabra, que serán como los tiempos de Noé, estos tiempos, Señor. Y muchos no toman en cuenta lo que dice el Señor, aquellos que pregonan tu venida, Señor. Por eso en esta tarde recordamos que tú vienes pronto. No sabemos el día ni la hora, pero las señales las estamos viendo, Señor, que tú vienes pronto ya. Nosotros queremos prepararnos, queremos estar conscientes, Señor, y buscando tu rostro todos los días. Por eso también nos reunimos, porque queremos que nuestra copa y nuestra lámpara, Señor, tenga ese aceite de tu Espíritu Santo y que tu presencia baje todos los días, Señor, sobre nosotros, para tener la certeza y la seguridad de que te servimos a ti y que tú te agradas, Señor. En esta tarde también te pido por cada vida, Señor, por cada uno de tus hijos y de tus hijas que estamos aquí, bendice sus hogares, bendice sus familias, Señor, bendice lo que ellos hagan, prospérales en todas las cosas. Y si hay enfermedad, yo te pido que toques, Señor, su cuerpo en el nombre de Jesús y que sane, Señor. Que compongas su cuerpo en el nombre de Cristo, así como tú sanaste a tantas personas, Señor, a tantas vidas. Y hemos leído que tú, Señor, sanaste a tanta gente, que es, Señor, innumerable, Señor, la gente que tú sanaste, que no viene en los nombres, Señor, explícitos, pero dice tu palabra que tú hiciste muchos milagros. Así también en esta tarde te pedimos que tú sanes los cuerpos, nuestra mente, nuestro ser, Señor. Si alguno se siente triste, también dale paz y dale tu presencia. Allá donde están, Señor, en sus hogares, están escuchando esta palabra, Señor, toca sus vidas y sus corazones. Yo sé que tú estás tratando con cada uno de ellos. Tú vienes pronto, dice tu palabra, y tu galardón lo traes contigo, Señor. Aleluya. Ese premio, ese galardón maravilloso que tú traes para aquel que te ha servido en espíritu y en verdad, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque podemos deleitarnos en tu palabra y en tu presencia, Señor. Amén.